Además de que haya comprado o no testigos, que haya engañado o no a la justicia, si realmente tiene nexos con los paramilitares y fue determinador en la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y esa presunta compra de testigos y el presunto fraude a la justicia o ese presunto fraude procesal, porque aquí también hay varios hechos o varios procesos que se están llevando en paralelo. Por ejemplo, a partir de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia, se conoció que le compulsaron copias al señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. O sea, ¿qué es compulsar copias? Que lo van a investigar por un presunto falso testimonio o ese presunto fraude procesal por hacer que, o por, en palabras castas, en un principio decir una cosa, luego decir otra y hacer que la justicia pues cayera en error, que ese es el fraude procesal. Eso es por el señor Carlos Enríquez Vélez, alias Víctor. Pero también estamos hablando de otro proceso que se lleva en paralelo contra el señor Diego Javier Cadena y su socio, el señor Juan José Salazar. Hablamos de que ese juicio inició en mayo de 2025 en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá con testigos como Héctor Romero y Yanira Gómez, que declararon ratificando irregularidades y la fiscalía mostrando videos de las visitas de Cadena a diferentes cárceles del país para buscar esa retractación de estos testimonios. El 15 de agosto de 2025, la sentencia en primera instancia, el juez tercero penal del circuito condenó a Cadena a 7 años de prisión domiciliaria por soborno a Monsalve. Se acreditó oferta de beneficios por 48 millones de pesos que ellos llamaron ayudas humanitarias al señor alias Víctor, y es absuelto de fraude procesal y soborno relacionado con el señor Carlos Enrique Vélez por duda razonable en las pruebas. Cadena permanece en libertad durante el proceso por bajo riesgo de fuga, y recordemos que en medio de esa primera instancia, de esa condena que le dieron al señor Diego Cadena, pues pasó lo del episodio del narcochofer que denunciaron Miguel Ángel del Río, abogado de Yanira Gómez y de Juan Guillermo Monsalve, y el señor Iván Cepeda, principal víctima en este caso, donde supuestamente el señor Diego Cadena estaba por medio también del señor, ¿cómo se llama el narcochofer? Manuel Antonio Castañeda. Manuel Antonio Castañeda. Estaban buscando personajes del FBI y autoridades estadounidenses para que iniciaran acciones en contra de estos dos personajes y así delegitimar un poco las afirmaciones que hicieron durante este juicio. En agosto de este mismo año apelaron la decisión y se está esperando que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pues defina si absuelve a Diego Cadena en segunda instancia o ratifica esta condena contra el autodenominado abogánster. Asimismo, recordemos que aquí hay otro episodio del cual no se culpó, no se condenó a Álvaro Uribe en primera instancia, pero que es también determinante en toda esta historia por el hecho también de la relación, cómo llega el señor Eduardo Montalegre, y es con la señora Hilda Janet Niño Farfán, exfiscal colombiana, quien fungió como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo específicamente en todos los procesos de justicia y paz? ¿Cómo empieza la implicación de Hilda Niño en este proceso contra Álvaro Uribe Vélez? Y es que se centra en un supuesto complot judicial que ella denunció durante la administración de Eduardo Montalegre. Estamos hablando del año 2012-2016. Y su vicefiscal, el señor Jorge Fernando Perdomo, para vincular a Uribe y a su hermano Santiago con grupos paramilitares. Niño, que fue condenada en 2020 a 5 años y 3 meses de prisión por recibir sobornos del narcotraficante Miguel Ángel Munera, alias El Mellizo, para beneficiarlo con la Ley de Justicia y Paz, ha declarado como testigo clave en el juicio, argumentando que su información busca hacer justicia y desmontar los casos de Uribe. O sea, Hilda Niño lo que dice es que cuando ella trabajaba en la fiscalía y estaba la administración del señor Eduardo Montalegre, se enteró que ellos estaban fabricando ese complot contra el señor Álvaro Uribe Vélez por todo este ser enemigos naturales y que nunca compartieron sus ideales. Recordemos que Eduardo Montalegre fue ministro de Justicia del gobierno Petro, incluso tuvo algunos roces con el actual ministro del Interior, Armando Benetti, lo que provocó su salida, pero siempre como que ha estado de este lado en este proceso, ¿no? Estábamos hablando del lado de Iván Cepeda,
de Miguel Ángel del Río y de los que están acusando a Uribe de ser determinador en esta compra de testigos en el fraude procesal y por supuesto de la declaración de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra de ser también determinador en la creación, expansión y movimientos del bloque metro de la Sauce en Antioquia. Aquí el tercer canal también ha hablado mucho de, por ejemplo, ese tema que tiene que ver con Hilda Niño Farfán. Entrevistamos a varios abogados y nos han contado mucho sobre el tema, pero a lo que yo quiero llegar con este punto es que hemos hablado también de lo que sería en parte el preludio del bloque metro, y es los 12 apóstoles, lo cual Hilda Niño Farfán, según lo que ella mencionó, que después se terminó retractando, y no sé si ella también tenga que ver con falso testimonio, es el punto de ese supuesto complot, como usted lo había mencionado. El tercer canal tiene diferentes videos hablando sobre los 12 apóstoles para que usted, inmediatamente se termine esta transmisión, vaya y lo busque, en donde con documentos de la propia fiscalía, sí, la misma a la cual pertenecía Hilda Niño Farfán, mostramos cómo es que diferentes exparamilitares hablan sobre la relación de Santiago Uribe Vélez, alias El Viejo, en este caso, y también el bloque norte lechero, que en un principio se llamaba así, hasta que después descubrieron la participación del cura Gonzalo Palacios Palacios, quien en medio de esta situación se uniformaba también supuestamente y era quien, gracias a los testimonios de sus feligreses, señalaba para después que los paramilitares, en este caso los 12 apóstoles, fueran a acabar con las personas. Otra cosa que también hay que mencionar que acaba de salir en últimos momentos, Julián y audiencia, tiene que ver con el tema de la expareja del abogado del Río, la señora Jimena Bustamante, que también ha mencionado el tema de Manuel Antonio Castañeda y también que hay un supuesto complot realizado por Miguel Ángel del Río para vincular a el abogánster, el autodenominado abogánster, con este tema de querer dañar la imagen tanto del abogado Miguel Ángel del Río como Iván Cepeda y también su presunta vinculación al narcotráfico. Ella ha mencionado, por ejemplo, el tema de que hubo reuniones en las oficinas del señor Miguel Ángel del Río en donde, sabiendo que habían cámaras en esta oficina, lo ideal, en palabras de ella, era que quedara una grabación comprometedora. Y también lo que menciona en la revista Semana es que a ella la quieren meter en este supuesto complot, haciéndola pasar como que conocía todo este tema y que también tenía relaciones con los personajes aquí involucrados. ¿Qué es lo que ha dicho Miguel Ángel del Río en este tema sobre el supuesto complot, la relación del narcochofer Diego Cadena y también la presunta vinculación con Estados Unidos y el narcotráfico, que tiene fotos, datos e información clave sobre este punto? ¿Cuál es la tarea que nosotros tenemos aquí en Sin Mordaza? Contactar con el abogado Miguel Ángel del Río y preguntarle qué es lo que está sucediendo con este tema, cuál es la información que tiene y también cómo fue que Diego Cadena presuntamente buscó al narcochofer para vincular en el mundo del narcotráfico a estos personajes para dañar la imagen del expresidente, de Iván Cepeda y también los defensores, en este caso, que quieren ver tras las rejas, en el buen sentido, a Álvaro Uribe Vélez. Hablamos también de otro proceso que se lleva en paralelo en relación al caso Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal, y es el del mismo Álvaro Hernán Prada, que después de haberse pues documentado y visto ante la opinión pública y por supuesto ante los entes judiciales su papel con alias Caliche para que se ayudara a que Juan Guillermo Monsalve se retractara, fue la Corte Suprema de Justicia quien es su juzgador natural, ya que este personaje fue aforado era representante de la Cámara durante estos hechos, pues lleva un proceso en el cual se inició formalmente el juicio en mayo de 2024, pero que hasta el momento pues reposa en los anaqueles de la justicia porque no se ha continuado más con este proceso. Incluso en medio de este proceso contra Álvaro Hernán Prada, él fue testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él fue a dar sus declaraciones en estos más de 60 días de juicio, pero hasta el momento no se conoce mayor avance de su proceso en la Corte Suprema de Justicia. Y también recordemos que lo dicho antes por mi compañero sobre el hermano menor de Álvaro Uribe Vélez, el señor Santiago Uribe Vélez, él inició un juicio en 2020-2021 y casi 3 años después, en noviembre de 2024, fue absuelto en primera instancia con unas críticas muy severas contra el juez que llevaba este
este proceso porque se demoró más de 2 años para una sentencia que casi todos sabían que iba a ser la absolutoria. Así que estamos hablando de varios procesos que confluyen en todo este caso de Álvaro Uribe Vélez y que sin duda hay varias mordazas que hay que destapar porque no todo está dicho y estamos esperando qué va a resolver la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que esto más que una tercera instancia es un recurso después de el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y de Cundinamarca para saber si realmente el expresidente Uribe es culpable por el soborno a testigos y el fraude procesal o es inocente por estos mismos hechos, con el tintillo o con la sombra o con lo que queda en el panorama de la opinión pública, y es que además de que haya comprado o no testigos, que haya engañado o no a la justicia, si realmente tiene nexos con los paramilitares y fue determinador en la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?